Bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy un episodio totalmente diferente porque sí, es Octubre Rosa, así que tenemos especial de concientización para el cáncer de mama. El día de hoy nos acompaña una gran doctora y gran amiga, la doctora Adriana Midori Muraoka. Adriana, bienvenida, quien tiene alta especialidad en cirugía oncológica de mama, así que no hay mejor experta que ella para hablarnos del tema. Doctora, de verdad es un orgullo poderla tener aquí, que nos puedas platicar un poquito de todos los mitos y realidades que existen alrededor de todo lo que es el cáncer de mama. Tal vez esto va a ser un poquito diferente a las dinámicas que sí tenemos siempre, que nos vas a platicar un poquito de cómo fue toda tu trayectoria, pero vamos a hacer muchas preguntas acerca del cáncer de mama. Bienvenida. No, pues gracias por invitarme. Les traje un regalito. Porque ya vi que ni se muchas vinieron gracias, de rosa, o sea, doctora. octubre rosa y se vinieron de azul. ¿Sabes qué te voy a decir algo? Pablo tiene la masculinidad frágil. No, yo ya vi. Yo sí lo sugerí. Yo ya vi que aquí hay masculinidad frágil, entonces. Yo sí lo sugerí, pero... Para que se pongan su moñito de octubre rosa. Sí, ahorita me lo voy a Yo lo voy a poner. tener que balconear porque... Producción, ¿me lo ponen, por favor? Yo le... Sol es Abby, güey. Y Sol es Abby. Maquillaje. Es que me voy a picar. Yo también siento que me voy a picar, Doctora, pero en lo que nos ponemos esto, vamos siempre a hacerte... vamos a iniciar con la pregunta obligada. ¿Por Va. qué estudiaste medicina, doctora? Va. Really, Pues sí me mira, estoy o sea, picando. la verdad yo nunca quise ser médico, o sea, de hecho yo quería ser diseñadora de modas, o sea, nada que ver. Pero ya creo que en la prepa, como que en las clases de biología y todo eso, me gustaba mucho ver cómo funcionaba el cuerpo humano y pues creo que como que por eso me fui inclinando a la medicina, pero realmente, pues no, yo nunca tuve un acercamiento a la medicina. Tengo una tía que es ginecóloga, pero pues vivía en La Paz, entonces como que nada que ver. De ahí en más nadie de mi familia nunca, pues, médico ni nada. Oye, ¿nunca tuviste así como una influencia de alguna imagen que tuvieras, alguna serie o que dijeras, se ve interesante, quiero ser por eso médico? Pues sí veía Grey's Anatomy, no lo voy a negar, pero no que me influenciara. Pero creo que eso está alejado de la realidad, o bueno, Bueno, quién sabe quién la sabe. LP, pero... Nada más en sí, eso se exacto. acerca. Nada más güey. en eso. No, realmente, o sea, sí la veía y todo, pero no que por eso estudiara medicina. Más que nada fue por eso, porque en las clases como de biología, me gustaba mucho ver cómo funcionaba el cuerpo humano, ver las enfermedades y todo eso. Como que me quise adentrar un poquito más al funcionamiento del cuerpo. Oye, y Gine, ¿por qué quisiste estudiar? ¿Ahí sí tuvo alguna sé. influencia tu tía o No, realmente fue no. un error? Se le zafó, Creo que fue quién un sabe error. por qué, pero... Me fui al lado oscuro de la gine. No, realmente yo creo que fue en el preinternado, cuando por primera vez atendí un parto. Mis amigas me decían de que no, es que tú te veías así como que wow, como que esto era lo tuyo. Y yo me acuerdo que atendí un parto por primera vez y, o sea, yo vi al bebé y dije, wow, o sea, qué bonito como tener la capacidad de ayudarle al bebé a nacer y pues que el recién nacido tiene la capacidad de ser todo en la vida, ¿no? O sea, desde presidente de la República hasta delincuente, no sé. pero pues qué bonito, ¿no? O sea, como poderlo ayudar a lograr sus sueños recibirlo, de a ser lograr sus delincuente. sueños. Oye, pero ¿por qué entonces pediatría no? Ay, no, amigo, porque son tóxicos ustedes. Ya vamos a empezar a funarlos. No, No, la parte bonita de la medicina. No, realmente creo que por eso, primero, mi primer contacto con la gine pues fue la obstetricia. Ya después, pues me di cuenta que me gustaba más la gine que la obste. Entonces, pues sí, por ese lado. Y ahora vamos a la otra, porque como tienes una alta especialidad, ahora sí vamos a otra pregunta obligada. ¿Por qué tu alta especialidad? Ujú. Mira, cuando yo estaba en la residencia, pues roté en la clínica de mama del hospital y pues se decía que era clínica de mama, pero también el doctor era oncogine, entonces pues también operaba cirugías de ovario, endometrio, etcétera, y yo le decía al doctor, es que a mí me encanta la cirugía de mama, pero la verdad yo no me veo operando una rutina de ovario, una rutina de endometrio, o sea, realmente la oncogine ginecológica no me llenaba, no me gustaba, pero lo de mama sí. Entonces él me dijo de que, pues, ¿por qué no te vas a rotar a FUCAM, que es en donde hice la alta especialidad, allá en Ciudad de México, pues a ver si te gusta, etcétera? Y pues la verdad es que me enamoré. O sea, siento que la mama es un órgano que los gines no visualizamos tanto o no lo estudiamos tanto.
Nos enfocamos un poquito más a la patología de cérvix, ovario, cervicouterino, pero pues la mama queda siempre de lado. Entonces, como que me gustó mucho esa parte. Oye, y hablando un poco del inicio de tu trayectoria, ¿qué tan fácil o difícil para ti fue estudiar medicina? ¿Dónde lo hiciste? ¿Cómo comenzó toda esta gran trayectoria que llevas? Pues justamente yo estudié en una universidad privada. ¿En cuál? ¿En cuál? En la UVM. Benemérita. La Benemérita. UVM. Pues me dieron beca, como ustedes también. Como a todos ahí. Como a todos ahí. Bueno, creo que ya es más difícil. Creo que solo dan 1 o 2 bequitas ahora sí ya durante el semestre. Creo que fue porque entramos cuando la estaban abriendo. Sí, o sea, no, ahí daban beca por respirar. Entonces, Sí. pues yo entré ahí con mi beca y la verdad es que me la pasé muy bien. O sea, realmente eso que dicen de la diferencia entre escuela pública, escuela privada, eran los mismos maestros los que daban en la escuela pública también. O sea, era lo mismo. Y sí, ha visto los episodios, ¿eh? Porque esa era mi siguiente Sí. pregunta. Mi siguiente pregunta era, ¿por qué crees que la Universidad del Valle de México es superior a las demás? Ay, yo no dije eso. Yo creo que es el alumno. No, yo creo que la universidad es buena y pues creo que depende mucho del desempeño del alumno. O sea, puede ser un chingón en una universidad privada y puede ser un chingón en una universidad pública y puede que no seas tan estudioso tanto en pública como en privado. O sea, creo que depende mucho de ti. ¿Y cómo fue la doctora Midori en la Yo carrera? era bien ñoña, era súper ñoña, la verdad. O sea, yo era la niña de los plumones, era la que hacía los apuntes para todo. No era tampoco la que, ay, dejó tarea, maestro. No. Sí, seguro sí lo hacía, pero seguro era sí bien lo ñoña, hacía. la verdad. Era súper, súper ñoña. Oye, súper ¿y qué crees estudiosa. que fue lo más difícil de iniciar a estudiar medicina? ¿O qué lo más difícil de estudiar medicina? ¿O nada para ti? No, claro. Sencillo. No, Así, nada de un eso. trámite. Yo creo que el dejar de lado como mi tiempo libre, creo que eso para mí fue como lo más difícil, el pues perderme reuniones familiares, perderme fiestas, cumpleaños, pues amigos también, ¿no? Que se van alejando. Creo que eso para mí ha sido lo más difícil de estudiar medicina. Aprovechando que eres de UM, traemos una dinámica. Se me A acaba ver. de ocurrir, la verdad. A Vas a ver. hacer Y yo, top Caracas. tu top 3 de mejores doctores que te dieron en la carrera. Ay. Y tu top 3 de doctores que no te gustaron tanto. Aquí vamos a empezar a diferir, funar seguramente. A ver, top 3 de mejores doctores. La verdad, el doctor Alcántara a mí se me hacía que era súper Topsazo. buen profesor. Súper buen profesor. Ay, es que no me acuerdo bien de los nombres, ¿eh? Pero había una que daba práctica médica. Una doctora que era ¿Maricruz? joven. Maricruz. Ah, Maricruz, Ella se me sí. hacía súper buena. Y... Aparte era el crush de Pablo, yo no sé. ay, guapa la doctora, claro. Sí. O sea, no era mi crush, pero era una señora guapa. Sí, Sí, era una crush, señora era crush de respetable. varios de ahí, yo me acuerdo. Sí, aparte daba las clases muy bien. Sí. Ella. ¿Quién más? Ay, ya sé, una que daba genética. Ah, el ovojito. No, no, esa era la de esa es la de embryo. embryo. Ay, es que me acuerdo cómo se llamaba. Paola, creo. Paola, creo que se llamaba. Creo que Bueno, sí. ella daba clases súper bien. Y el top 3 de doctores. Que ojo, Perdón, este top 3 es de Midori. Sí, es Nosotros mío. no tenemos nada que ver. El doctor Luna, la verdad, a mí casi no me gustaban sus clases. Está chava. Siento que hablaba mucho de cosas que nada que ver con la clase, la verdad. Estaba curtiendo para la vida. ¿Quién más? Yo creo que... Ay, es que no quiero decir nombres, no quiero funarlos tanto, pero el doctor de Pato, Wong. No, uno viejito. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Barrera. No, Ah, ese sí, no. Jaime. Yo no Doctor sé- Barrera. Jaime. Ajá. Ah, ya sé Sí, quién. o sea, Él Que es muy parecía- legal, dormía en la ¿no? clase. Él se parecía a Albert Einstein para mí Ándale. en región Sí. mexicana, Sí, pues. o sea, era la reencarnación de él. así, con los pelitos así Sí, blancos. justo, él. Y yo creo que, pues se me hacía muy difícil la clase de biología molecular con la doctora Luz también. Pero no era que fuera mala, Es que no sino son malos, era- sino que simplemente no tenías afinidad a su manera de dar clase. Porque en Ajá. realidad yo creo que hay buenos maestros en UVM. Sí. Prácticamente son los mismos de universidades públicas que de universidades privadas, como tú lo decías. Justo. Pero simplemente pues la afinidad hacia su clase no es la misma, ¿no? Ujú.
Y ¿Ves? Te iniciando salvé. con esto, Ay, gracias. ¿cuál Ahora, fue, funar a Pablo. cuál fue tu materia que más te costó trabajo? Y la Ay, que más te gustó. la que más me gustó. Pediatría con Luna. No, no, yo creo que fisiopato me gustaba mucho, o sea, como ver... Con Pedro Luna. No, no, con Alcántar, ¿no? Ujú. Me gustaba mucho ver Sí, como sí. más, es que a mí me dio fisiopato, entonces me gustaba mucho ver como la enfermedad más allá, como adentrarme un poquito más en cada enfermedad. Creo que fisiopato me gustaba mucho y la que menos me gustaba yo creo que farma. Farma no me gustaba, Bueno, yo tengo que Ay, decir no. que a nosotros Farma creo que Nos dio un dentista. nos los dio un odontólogo Ajá, Ok. sí. que tenía como una maestría en algo de Farma, Ajá. pero al final como que no íbamos al mismo camino, no lo sé, como que no me gustó su clase, la Ujú. verdad, Sí. y era medio desobligadón, la Ya. verdad. Oye, y al no venir tú de familiares médicos o de no tener una influencia directa, ¿cuándo te enteraste que tenías que hacer un internado, un servicio social, un ENARM? Bueno, es que mi tía, te digo que es gine y ella estaba en La Paz, o sea, no era como que conviviéramos tanto acá, pero sí cuando yo iba en vacaciones a visitarla y así, pues ella estaba de guardia, entonces, o sea, como que sí sabía realmente que existía todo este proceso en la medicina por ella, em, pero no sabía que iba a ser así, o sea, no sabía que iba a ser así de pesado. Yo creo que ahí, pues por mi tía. ¿Se te hizo pesado el internado? Nah. ¿No? ¿Y No, dónde? pues. A ver, No, ¿dónde no, más hiciste bien tu la internado? residencia. Vamos iniciando. Bueno, de hecho, amigos, yo conocí a Pablo en el internado. Pablito fue mi MIP 1. Lo hice en el Real San cuando José. ¿Era ella la que era- me decías que te era trataba mi súper Dios. mal? Lo latillaba. Era Steffi. Ah, no, no es cierto. No te creas, Steffi. No, sí, Pablito fue mi MIP 1. Muy buen MIP 1. Yo lo hice en Chinga, el Real San friega. José. Y estuvo súper bien porque fue mitad y mitad. Con razón no se te hizo pesado. Es que eso Vamos a es que ver. no. Ay, es que, envidioso. es que, y ahorita que hace la residencia, no manches, hubieras visto, parece hospital privado Pesadísimo. donde hace la residencia. No, la lo verdad vamos a es decir que dónde, estuvo pero súper bien porque fue mitad y mitad. Entonces, siento que aprendí muchas cosas en el hospital privado que me sirvieron ahora en mi práctica médica, porque en la residencia en el hospital público jamás te enseñan a cómo tratar a un paciente en lo privado, cómo funcionan los seguros, cómo es el hospital. No sé, como que todo eso lo aprendí mucho en el internado en el hospital privado y aparte pues comíamos increíble, dormíamos muy a gusto. O sea, mucha gente tiene como esta idea de que tienes que sufrir para aprender. Y la verdad yo creo que no es cierto. O sea, yo creo que se pueden las dos y creo que en este caso lo balanceamos súper bien porque ya cuando fuimos al público pues ya nos tocó chingarle, ¿no? Ya nos tocó sacar muestras, chingarle, etcétera, pero pues no sé, creo que estuvo súper bien. sí, yo lo que le decía a Alan es que tienes, o sea, la ventaja, porque ahorita ya no es así, ya todo es 100% dentro del hospital privado, pero al haber tenido como esas dos exposiciones, tenías la exposición, porque el real también lo que te dejaba, el hospital privado te dejaba contactos. Sí, Te dejaba networking. contactos Ujú. para que cuando tú salgas puedas trabajar Sí. o en lo que estás preparando tu ENARM, pues poder trabajar, ¿no? Con Sí. ellos y veías la manera en cómo te ibas como que metiendo en la Sí. medicina privada, porque es bien difícil meterte dentro de los hospitales privados. Sí, o también sabes que Y- aprendí mucho en lo privado, los nombres comerciales de los medicamentos. Eso también me sirvió muchísimo Sí. para el hospital privado, o sea, también los manejos, porque pues en los hospitales públicos es de que pues ahí tienes un guante y tienes tal cosa, pues ingéniatelas, ¿no? Y acá era como tenían todos los insumos, entonces sí veías el manejo realmente cómo era. No, y eso sí es muy cierto, o sea, lo de los medicamentos, ¿no? A veces le das al paciente paracetamol y nada más me dio paracetamol, pero le pones Tempra, ah, mira, Ajá. me dio Tempra. Justo. Sí. Ajá. Buenazo el doctor. No, me dio un medicamento que increíble. Sí, y justo. nada más es el pensamiento de ellos, porque pues al final es lo Sí. mismo, ¿no? Sí. Pero lo que sí tenías, de diferencia a lo mejor en el hospital público no tenías acceso a lo mejor los manejos de primera línea y tenías acceso a otros segunda, tercera línea. Y en el privado pues estabas viendo como que lo de primera línea y como hay algunos doctores que están muy actualizados, pues ibas viendo como que lo nuevo, ¿no? Lo que va saliendo, las nuevas tecnologías y demás. Y te Entonces, pagaban, aparte. y te pagaban. Y comías bien. Y comía bien, comías y bien. dormía bien. Sí, entonces la verdad es de que sí era una ventaja. Sí. Y de ahí del internado, ¿qué crees que es lo más difícil de hacer tu internado, no?
Yo creo que acostumbrarte a las guardias, o sea, les digo que para mí lo más difícil fue, por ejemplo, pasar Navidad fuera de con mi familia. Yo siempre he sido muy familiar, entonces pues como que perderme esas fechas importantes. ¿Te tocó la guardia de Navidad? Me tocó la guardia de Navidad. Siempre me ha tocado esa suerte, la de Navidad y la de Año Nuevo. Siempre, siempre. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que eso como que adaptarte a que ahora, pues tu tiempo va a estar más destinado al hospital y a la medicina que a tus hobbies, a tu familia, pues a tus seres queridos. ¿Y en qué momento te surge la idea de quiero ser gym? No sé, la peor decisión de mi vida, no te creas. Yo creo que justo en el internado, cuando roté pues en el hospital público y ahí no había residentes, entonces me dejaban hacer todo lo de gine, atender los partos, los legrados, etcétera, y estar como a la par con el adscrito, pues me enamoré de la gine. O sea, tanto de gine como de obste fue como que yo quiero hacer esto toda mi vida y yo sabía que iba a ser pesado, porque pues gine es una de las especialidades más demandantes en cuanto a tiempo. Pero sí, por eso. Por el ¿Y en dónde internado. fuiste a rotar? En el internado. El Hospital de la Mujer. Antes estaba por el zoológico, ahora creo que Ujú. lo cambiaron, pero ahí fue a rotar. ¿Sí existe todavía? No, ya lo Lo cambiaron cambiaron. de lugar. Ok, Ujú, pero lo sigue cambiaron de llamándose lugar. igual y todo, Ajá. pues. Creo que ahora es San Martín de las Flores. Y yo me acuerdo de ese hospital porque también me tocó ir a rotar a mí. Híjole, me acuerdo la primera vez que te dije que me hicieron una novatada, que me dieron una... ¿Ves de que te dan las batas, no? Para recibir a los niños. Y Ajá. tienen plástico Ajá. por la parte de enfrente. Me dieron una sin plástico la primera vez, desgraciado, güey. Güey, Te pasé toda... manchaste Me todo. manché todo, güey. Y solo traía un quirúrgico, lo tuve que lavar ahí, güey. Y lo dejé colgado así en la residencia y ahí Y me besé. mientras, uno desechable. No, me quedé ahí en calzoncitos esperando a que se secara el quirúrgico. Ay, no, sí te hicieron una adentro. supernovatada. Yo dije, no ma, si alguien entra, no sé cómo voy a explicar esta situación. Y ahí me Muy ves ahí chistoso. esperando. Oye, y ya te toca irte a tu servicio social. Ujú. ¿A dónde te fuiste a hacer tu servicio social? Sí. ¿O cómo decidiste a dónde irte? Mi servicio social lo hice en CODE, en pues complejo deportivo. Ujú. Y pues yo me quería quedar en Guadalajara porque justamente en ese tiempo, bueno, creo que ahorita también como que hay muchos casos de que en los pueblos o así pues puede haber mucha violencia hacia la mujer. Entonces yo me quería quedar aquí en Guadalajara y una de las opciones era el CODE. Entonces pues la elegí y pues yo básicamente estaba en el complejo de gimnasia y atendía a los gimnastas. Bueno, eso sí me corrobora que eras ñoña, porque solo habían poquitas plazas para poder tirar CODE. Sí, sí era ñoña. Mentira no es, ¿eh? Ay. Entonces, pues era la que los ayudaba pues en los esguinces o no sé, una gripa, lo que sea. Y pues también me sirvió mucho porque este lado de trauma, pues lo pude estudiar un poquito también ahí. Y siento que a veces mucho de la medicina o mucho de este pensamiento es de que el hospital lo es todo. Y hay muchas cosas fuera de un hospital que también conllevan a la medicina, como en este lado deportivo, la investigación, o sea, como que el ambiente hospitalario no lo es todo y creo que eso me sirvió para darme cuenta de que hay más opciones que solamente un ambiente hospitalario. Y durante el servicio social, ¿nunca te llamó la atención el querer hacer traumas y ya estabas viendo cosas O de medicina traumas deportiva, o o- medicina, No, medicina del deporte no, o la algo verdad así? es que no. O sea, sí lo disfrutaba, mi servicio, estaba a gusto y también me dio tiempo para estudiar para el ENAM, pero siento que yo siempre fui muy enfocada en cuanto a que quería gine. ¿Y qué tan demandante fue el servicio para ti en cuanto a horarios, jornada laboral? ¿Qué tanto te daba chance de estudiar? La verdad estaba bien a gusto porque yo iba en las tardes, iba de 4 a 8 y pues estaba ahí en mi consultorio, en el complejo deportivo y pues ellos, los gimnastas estaban entrenando y pues yo mientras estudiando. En la mañana iba al curso para el examen nacional y ya en la tarde acá y pues ya de repente llegaban los gimnastas de que, ay, me lesioné, tal cosa y listo. O sea, realmente no fue tan demandante. Entonces me dio mucho tiempo para estudiar y para enfocarme pues en el Todo siguiente tu paso. año del servicio tú pudiste estudiar para el examen. Sí. ¿Y qué curso tomaste? El Prieto. Sí, la verdad. Sí, no, gracias, doctor Prieto, porque sí, la verdad estuvo súper bien, me pareció un curso súper completo y aparte hice buena amistad con los que iba al curso, entonces siento que a mí me ayudó mucho para el examen nacional socializar el conocimiento porque nos juntábamos, tenía como que un grupo de estudio con los del curso y otro grupo de estudio con otro amigo que él estaba estudiando por su cuenta.
Entonces, como que hacernos preguntas, socializar el conocimiento y todo eso me ayudó mucho para consolidar, ¿no?, lo que estaba estudiando. Y durante este periodo, porque dices que fue más o menos un año, ¿cuánto tiempo le dedicabas a estudiar para el Nacional? Ay, es que yo sí era bien ñoña. Perdón, sí era bien ñoña. O sea, Güey, 4 horas de servicio, güey. 4 horas de 16 servicio. horas de estudio, güey, y dormía 4, güey. No, la verdad, sí me Y pasé. más o menos, ¿eh? Porque seguía pensando, güey. No, la verdad sí estudié mucho porque yo dije, yo no quiero volver a pasar por esto. O sea, yo lo paso sí o sí, y si no lo paso yo no lo vuelvo a hacer. O sea, entonces yo era de verdad, o sea, tenía post-its en todo mi cuarto con escalas, con cosas. En el espejo de mi baño tenía post-its y cada que me levantaba, de que me veía en el espejo y de que escala tal, escala tal. Borré de que WhatsApp, redes sociales ¿Real? para, te No, juro. WhatsApp, estás WhatsApp. WhatsApp, cañona. o sea, borré todo porque me distraía y pues para enfocarle al estudio, ¿no? O sea, quien me quería hablar, me hablaba. Y también de que alarmas, ¿no? O sea, de que a las 13, trisomía 13, y sonaba mi alarma. Ah, esas ya yo las tenía. Me lo De que repasaba. 15-22. Y Ajá. ahorita ya no me acuerdo qué era, pero me acuerdo de la hora. Oye, Porque te oye, sonaba. eso yo no jamás lo Sí. hice, ¿eh? Ni Yo lo había tenía como escuchado. 30 alarmas, güey. Sí, tal cual. 15-17 también. Sí. No sé. Oye, ¿y No me qué? acuerdo qué eran, pero Pero está estaban. la hora, aquí está. Yo tampoco me acuerdo, la neta. ¿Y qué crees que fue lo que más te sirvió a ti como método de estudio, ya sean tarjetas, resúmenes, esquemas? ¿Qué fue lo que más te sirvió Ujú. para pasar tu ENARM? Como te digo, yo creo que socializar el conocimiento, o sea, mis grupos de estudio era como, para mañana vamos a leer tal tema y todos vamos a traer de que 10, 20 preguntas y nos las hacíamos. Y pues no sé, eso me ayudó muchísimo porque lo que uno había estudiado a lo mejor yo no lo había estudiado, lo que yo había estudiado a lo mejor el otro tampoco. Entonces socializar el conocimiento a mí me ayudó muchísimo para consolidar lo que estaba leyendo. Y también ir a terapia me ayudó muchísimo porque siento que el ENARM es mucho de presión mental, es mucho de resistencia mental, porque ya te pones a pensar de que, ¿qué voy a hacer si no lo paso? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuánto puntaje me comer? piden? ¿Qué voy a ¿De comer? qué voy a vivir? O sea, son, No, son, pero es que preguntas son, se hacen la son, gente. son Sí, sí, sí. pensamientos intrusivos Sí, que sí completamente. tienes porque tú piensas y estás así como caballito de Calandria pensando que solo existe el ENARM y no hay Exacto. otra manera de tener tal vez el éxito académico que tú quieres Sí. si no es pasando el ENARM, ¿no? O el éxito económico, pues. Ujú. Oye, y tú mencionaste que solamente ibas a hacer un ENARM, pasara lo que pasara. Entonces, ¿cuál era tu plan B? Pues no tenía. Repetirlo. Repetirlo, volverme a replantearlo. Hacer no sé. ingeniería civil, dice. No, realmente, o sea, yo como que en la mente era, voy a pasar el ENARM, no hay otra cosa y ya después vendrá un plan B. O sea, no tenía realmente como estructurado mi plan, lo que seguía, si no pasaba, pero era como ahorita, este es el plan, le voy a dar con todo y vamos con ¿Y todo. cuánto sacaste en tu ENARM? Creo que 74, algo así. O sea, sobrada como por Sí, 10 sobrada. puntos, No, ¿no? es que te voy a decir algo porque, o sea, yo cuando me dan el papel, para empezar, o Oye, sea, el día vamos de mi iniciando. ENARM, ay, horrible. ¿Cómo viviste tu día del ENARM? O sea, Horrible. llegaste como Alan estudiando hasta el último momento. Sí, yo el día, o sea, hasta el último momento de que en la mañana me paré, me bañé, me vi al espejo de que mi escala. Entonces, el día de mi ENARM, pues ya llegamos mi amigo y yo que nos tocaba, él fue oftalmo, ahora es oftalmo, y pues nos tocó el mismo día ahí en Hacienda La Providencia, y pues así de que todo el mundo súper nervioso, etcétera, pues ya nos separan, ya me dan la compu, y en eso pues ya empieza el examen, ¿no? Y pues ya veías el reloj y pues empezabas a contestar y en eso una chava que estaba como a 2 compus de mí empieza, ¡ah! Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Se me apagó la compu, pero como histérica y pues obviamente nos puso histéricos a todos, Sí. ¿no? Entonces, de que, ¿qué onda? Entonces ya me paro al baño, en el baño de que chavas llorando, o sea, niñas así de que, no puedo, me voy a salir, así de que un drama total y yo con mi pierna en las escalas de que... Y yo, ok. Pero bueno, ya al final acabo mi examen, me dan el papel y ya veo el resultado y, o sea, la verdad no me acuerdo exactamente cuánto saqué, pero me acuerdo que era el mínimo, un poquito más del mínimo de lo del año pasado. Entonces yo dije, no, pues ya valió, o sea, no quedé. O sea, Entonces, tu año ya. todavía no fue el año en el que bajaron así drásticamente los Fue promedios. ese.
fue ese ok. año. Entonces yo dije, no, pues Ah, y ya, por eso chale, te no estabas quedé. basando Ajá. en el Ajá, yo me anterior. estaba basando en el anterior, entonces yo lo vi y yo así me agarré llorando de que no quedé, porque hay la tendencia a que suban. Y ya sale mi amigo y me dice, no mames, no quedé tampoco. Y yo, porque también quedó como en el rango, entonces los dos bien deprimidos, ¿no? Y ya pues en ese tiempo, para entrar al hospital al que querías pues hacer trámites, tenías que pagar antes un examen, antes del ENARM. Entonces yo ya había pagado mi examen al civil para, pues si me admitían, pues yo entrar. Entonces yo dije, no, pues ya para qué, Ni lo voy a hacer. ni lo voy a hacer, o sea, no quedé, pues, o sea, Por la ya. anécdota, para saber cómo es. Pues sí, pero Para mi anotártelo idea, para el mi idea era siguiente año. fatalista, ¿no? Mi idea era de que ya no quedé. Entonces, pues ya yo bien deprimida llegué a mi cuarto, arranqué los post-its, así, ¿no? Los quemé. Los quemé. Y pues ya, o sea, mi papá me dijo de que vas a hacer el examen del civil, o sea, ya lo pagamos, pues no importa, o sea, ten fe hasta que salgan los últimos, pues la última palabra, ¿no? Los resultados, los últimos puntajes. Duda genuina, ¿solo en el civil cobran los exámenes? Pues es que creo que ahorita ya cambió, No, pero... ya hay en varios, creo. Ujú. En varios. De hecho, presentas creo que el examen antes del ENARM, en algunos incluso, y tienes tu entrevista antes como para que te amarren de que no hiciste. Ah, porque creo que no hemos platicado que solo puedes hacer trámite a un hospital. Ujú. O sea, no Bueno, puedes creo que como ahorita ya cambió porque creo que ya o sea, ya ni te hacen entrevista ni Sí, nada. o sea, ya va a te- ser por sistema. Ajá. Pero, como era antes, nada más era de que solo podías aplicar a uno y pues con ese tú sabías con cuál te la jugabas, porque si te cachaban Chapulineabas. que chapulineabas, te podían incluso como dar de baja o algo así tu ENARM. Entonces, ¿Y cuánto cuesta ese examen o cuánto te costó a ti? Ay, es que no me acuerdo tanto, pero no sé, como 2,000, 3,000 Ok. pesos. Entonces mi Yo papá como me 3 dijo varos de más o que menos. ya pagamos, o sea, ve y haz el examen, ¿no? Y yo, es que ¿para qué? O sea, no quedé. Ya pagamos, tú ve y haz el examen. Y ya, pues voy, y ni siquiera había estudiado en un examen de conocimientos generales de gine. Y pues ya, pues lo hice, dije, pues X, o sea, no pasé. Y ya el día que salieron las listas, y tracas. el día que salieron las listas, mi amigo que ahora es oftalmo, pues me mandó las del civil, pero me mandó las del viejo. Entonces, pues, porque él había hecho trámites a oftalmo al civil viejo. Y pues ya yo vi y no veía mi folio y yo, no quedé, o sea, como que todavía tenía esa esperanza. Ujú. Y ya después me dijo, no, a ver, espérate, déjame consigo las del civil nuevo. Y ya, pues me las mandó y ya ahí vi mi folio y dije que, wow. Ah, porque aparte me habían hecho entrevista previamente a ¿Y qué te que saliera. preguntaron en esa entrevista? Ay, es que esa entrevista, yo estaba bien nerviosa, o sea, yo tenía así las manos sudando, ¿Cómo ¿no? te llamas? ¡28! Ajá. Ay, así Yo contestando algo tenía que así nada las que ver. manos sudando y el doctor llega. Estaban tan sudadas que me borraba lo que tenía y escrito, yo- güey. Estaba Para bien contestar nerviosa. así. Y llega el doctor y de que, no, pues doctora, mucho gusto. Y yo, ahí toda la mano sudada, ¿no? Y yo, que, ay, no, qué pena. Y no, súper lindo el doctor, en paz descanse, el doctor Fajardo, fue súper lindo en la entrevista conmigo. Pues me preguntó lo clásico de que, ¿por qué gine? ¿Por qué este hospital? Sobre, pues, en dónde había estudiado. Me preguntaron, pues, si tenía hijos, si tenía novio, que no sé por qué me preguntaban eso, pero creo que he platicado con varias personas y como que sí preguntan mucho eso. Y pues nada, fue ¿Hubo una alguna entrevista. pregunta que tú dijeras, esta pregunta estuvo fuera de lugar o qué random que me preguntaran esto? Pues no, o sea, realmente fue una entrevista muy... Casual. O sea, muy normal. Ujú. Y fueron muy amables conmigo, la verdad. Oye, ¿y habías preparado tu entrevista con algunos documentos o algo como para decir, mira, pues tengo Cambridge, tengo una TLS? El que te hacen hacer en la UVM, ¿no? Claro que sí. Sí la preparé, más que nada como yo ensayándome de qué iba a decir, ya sabía que me iban a preguntar por qué gine, por qué este hospital, pues sí la preparé como que a grandes rasgos, pero no tanto como, aquí están mis documentos y he hecho esto y esto y esto, no, o sea, pero sí como saber qué iba a contestar en las preguntas. Sí Oye, lo nosotros queremos saber, ¿por qué ese hospital? Pues porque es el mejor. Por favor. Bueno, la verdad hemos tenido El- invitados que el- dicen lo contrario, ¿eh? Que Pero son bueno. del civilacho. No, la verdad es que pues estuve como investigando, ¿no? En diferentes hospitales y me llamó mucho la atención que acaban de abrir la unidad materno-fetal ahí en el Hospital Civil Nuevo y pues sí se sabe que el hospital tiene muchísima práctica en gine, entonces por eso. Y ahora sí, vámonos a tu residencia. Ay, mi ¿Cómo residencia. la viviste? ¿Cómo fue
el R1 es tan malo como lo dicen siempre, no lo disfrutaste. Solo ha habido un loco que dijo que la disfrutó y no me acuerdo quién fue. Ramiro. No. Ramiro disfrutó. Fueron dos, entonces, fueron dos locos. Fueron dos locos. Mira, la verdad. O sea, Oye, porque no tenemos estoy el diciendo dato, que el doctor tenemos el Ramiro dato no ahí. esté loco, pues porque no sé cómo le gustó. Maestrazo, el doctor Ramiro. Sí, no. Mira, la verdad mi R1 fue muy diferente porque fue COVID, fue pandemia y el hospital se convirtió en COVID. Entonces a nosotros, pues fue literalmente al inicio, como en marzo, ¿no? Del 2021. Ajá. Y pues de repente estábamos como en la práctica y todo de que chicos, pues se va a hacer COVID el hospital, las vamos a mandar a guardia COVID. Entonces pues nosotros de, oye, mi práctica, o sea, el R1 es en donde más partos atiendes, legrados, o sea, pues yo vengo entrando, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Entonces hacíamos una guardia COVID y hacíamos una guardia en el hospitalito, nos mandaban a rotar allá. ¿Es el de Zapopan? El de Zapopan. Entonces, pues fue un poquito diferente porque yo entré con la idea de que pues el R1 de Gine no iba a dormir absolutamente nada, iba a ser muy difícil, etcétera, como en cuanto a tiempo, ¿no? Pero sí fue un poquito más demandante mentalmente por todo este tema de COVID. Pues también tuve una situación personal que perdí 2 familiares muy queridos ahí en COVID. Entonces fue un poquito difícil mi R1 mentalmente por ese motivo, ¿no? Porque pues estaba en las guardias COVID, tenía esta situación familiar, me tenía que enfrentar a diario con porque mis familiares, mis primos fallecieron de COVID, entonces a mí me pesaba muchísimo ir a las guardias COVID y pues fue un poquito difícil para mí el R1 y el R2 pues por esta situación. Oye, normalmente siempre preguntamos a todo mundo si pensó en algún punto en renunciar. Aquí es un poquito diferente porque quizás, como tú lo mencionas, fue un R1 totalmente atípico. Sí. Entonces pensaste en algún momento de, ¿sabes qué? Mejor voy a hacerlo otra vez porque no estoy practicando lo suficiente, porque no estoy aprovechando mi especialidad. Voy a esperar a que pase la pandemia, ¿o qué pasó por tu mente? Mira, sí pensé en renunciar, pero pues por este tema familiar que te platico, la verdad es que mis amigas me sostuvieron mucho. Ellas eran como mi compañera de guardia, Fer. Ella sabía pues por lo que estaba pasando. Cuando fallecieron mis primos, que muy queridos, fallecieron por días de diferencia. Entonces fue así como que un golpe súper duro para mí. Y ella era como, bueno, a mí me toca guardia en Gine, a ti te toca guardia en COVID, pues qué tal si nos alternamos para que tú no pases por esto. O sea, ella era como, yo sé que la estás pasando mal y que te pesa muchísimo ir a COVID, yo lo hago. O sea, yo lo cargo, tú síguele echando ganas. O sea, la verdad, ella, Andrea, Mimi, Eli, o sea, mis compañeros de guardia me ayudaron mucho pues a sobrellevar esto que estaba pasando, esta pues pérdida, este duelo. Y pues la verdad es que sí pensé en renunciar, pero más que nada por eso, o sea, porque mentalmente, o sea, es que hablemos de lo difícil que es estar en una guardia con el corazón roto, ¿no? O sea, y háblese de si cortaste con alguien o si tienes algún problema, en este caso un duelo, o sea, ir a una guardia con los ojos abotagados de que lloraste toda la noche, es literalmente la tristeza de que te duele el cuerpo, no puedes poner atención a lo que estás haciendo, o sea, y sí siento que los hospitales o la residencia debería tener pues más atención, ¿no?, en la salud mental de los residentes, porque de por sí las horas que pasamos ahí pues son muchísimas, el cansancio mental, físico, y aparte pues no deja de pasarte la vida, ¿no? Entonces sí siento que deberíamos de tener un poquito más de atención en la salud mental de los residentes, pero sí, más que nada por esa situación personal, yo quise renunciar ¿Y tú en qué la hiciste residencia. para superar este duelo, para no renunciar? O sea, lejos del apoyo que estabas recibiendo, que Ajá. pues era una red importante que te sostuvo, tú, Midori, ¿qué hiciste por ti? Mira, yo me acuerdo, o sea, yo lo tengo como un poquito nublado porque yo literalmente, o sea, estaba muy triste, pero pues realmente mis amigas fueron las que me dijeron de que qué tal si vamos a terapia para que lleves un duelo más sano, etcétera. Y pues eso, o sea, ir a terapia, llevar un duelo más sano para pues poder seguir siendo funcional en cuanto a pues mi persona y mi profesión. Obviamente el vacío pues siempre va a existir, pero ¿cuánto tiempo consideras tú que te llevó regresar, digamos, a la normalidad, a tu estado de salud mental?
Yo creo que todo el R2 estuve muy, muy triste, estuve pues como dormida, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estuve así. La verdad es que, o sea, yo iba al hospital y tú me veías con una sonrisa y tú me veías, sí, vamos a hacer esta cesárea, esto y el otro, pero pues realmente la estaba pasando muy mal por dentro. Pero sí, yo creo que todo el R2, pues me llevó, el R1 y el R2 me llevó a tener esta situación. ¿Y cómo fue tu cambio del R1 a R2? Ya la pandemia iba de salida. ¿Cómo fue ahora? ¿Cómo te tocó adaptarte a tu R2 y a empezar a ver como ahora sí cosas propias ya de tu De mi especialidad, ¿no? especialidad. No, y sobre todo porque quizás en el R2, sobre todo en especialidades quirúrgicas como la tuya, Ujú. el R2 ya se acostumbra que ya ciertos procedimientos son para ellos, ¿no? Ujú. ¿Si llegaste con la práctica necesaria a esos procedimientos? La verdad es que sí, porque en el hospitalito nos dejaron hacer mucho, entonces creo que esa rotación como externa que nos dieron a la par fue súper buena porque sí estuvimos practicando mucho. Y ya en el R2 la verdad tuve la bendición de que mis R1 se convirtieron en mis mejores amigas y pues hicimos un equipo muy bonito. Entonces en lo quirúrgico pues que yo operaba, ellas atendían los partos, ya cuando ellas empezaron a operar pues yo les ayudaba, o sea, creo que hicimos un equipo súper bonito y siento que fui muy, muy bendecida en cuanto a las personas con las que me topé, porque pues me ayudaron con esto personal y también en el trabajo y en la práctica, o sea, nos juntábamos a estudiar, pues salíamos, etcétera, o sea, vivimos como que una residencia muy bonita juntas, pesada, claro, difícil, pero nos apoyamos mutuamente y creo que eso fue lo que nos hizo pues seguir a todos. Y con todo esto que tú viviste y con todo esto que te tocó, que te diera como un bajón anímico, ¿qué recomendación le puedes dar a un residente que está pensando en que quiere renunciar? Pues yo diría que busque a quien más confianza le tenga. Ahora sí que siento que en ese momento cuando estás tan mal y tan triste es difícil pedir ayuda, ¿no? O sea, es difícil como, oye, me estoy sintiendo así, etcétera, pero diría pedir ayuda, pero es muy difícil. Entonces, siento que apoyarte de las personas que te quieren y apoyarte de las personas que saben por lo que estás pasando y que también a lo mejor están pasando lo mismo por la residencia, etcétera. Siento que eso te puede ayudar mucho. Ir a terapia, siempre, siempre, siempre. Yo creo que todos los residentes deberíamos ir a terapia, nos pase algo, ¿no? Lo que estamos viviendo es muy, muy fuerte, ¿no? O sea, las guardias, las horas de estudio, las horas pues también corporalmente es difícil, ¿no? De que a veces no vas al baño en todo el día o no has comido en todo el día. O sea, yo creo que sí cuidar mucho de ti y no dejar de lado la vida que tienes afuera del hospital. Creo que ese es como el consejo que les daría a las personas que quieren renunciar y que si renuncias no pasa nada. O sea, si al final tomas la decisión de que quieres renunciar, no pasa absolutamente nada. O sea, lo importante es que tú estés bien y saber pues que el hospital no lo es todo. O sea, y siempre cuidar de uno primero. Oye, tu R1 y R2, pesados, sobre todo emocionalmente, pero avanzas, R3, R4, ¿cómo fueron? ¿Ya mucho más ligeros? ¿Ya Sí, quirúrgica sí. 100%? Quirúrgica 100%, y sobre todo que ya en el R3 y R4, o sea, en gine se divide generalmente R1 y R2 obste y R3 y R4 gine. Entonces, en el R3 y R4, pues yo pude adentrarme un poquito más en la ginecología y me encantó. Entonces, como que siento que yo ya estaba mejor mentalmente, también ya estaba un poquito más tranquila en cuanto a las guardias, etcétera. Entonces ya la puede pasar un poquito más amenamente. ¿Qué rotaciones recomendarías para un residente de gine? Qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que es súper, súper bueno rotar. O sea, seas interno, seas residente, el rotar te abre muchísimo el panorama de que, uno, tu hospital no lo es todo, de que puedes ver que otros hospitales tienen cosas mejores que el tuyo o que a lo mejor se hacen cosas que no están tan bien que en tu hospital lo hacen bien. O sea, como que te abre mucho el panorama de conocer más cosas, conoces más gente, haces networking con las demás personas. Entonces, sí siento que es obligatorio rotar. Y siento que es obligatorio rotar, no te voy a decir una en especial de gine, pero sí en lo que te guste. Porque, por ejemplo, yo roté en Argentina justamente a mastología, que es lo de mama,
y roté al hospital en el que hice mi alta especialidad para ver si me gustaba. Entonces siento que todo residente debe rotar en la elección de lo que más le guste, para saber si le gusta y si sí te gusta, te conozcan, hagas buen papel y cuando hagas tu entrevista para el alta o para la sub, pues ya te conozcan y digan, pues trabajaba bien, entonces ya tengas más oportunidad de entrar. ¿Y cómo fue el que tú te fueras a rotar a Argentina, no? ¿Cómo conseguiste esa rotación? ¿Ya la tenías prevista? ¿O a todos los mandan ahí? ¿Y por qué Argentina? ¿Y qué viste ahí, no? Mira, fue muy chistoso porque les platicaba que yo estaba en la clínica de mama y este doctor súper lindo me dijo, a ver, ¿no te gusta oncogine? Y yo no, o sea, yo no quiero ser onco, yo los respeto mucho, son muy buenos, son increíbles doctores, pero no era algo para mí, o sea, yo no quería ser onco. Entonces me dijo, ¿por qué no te vas a rotar a Italia? Ahí va, pues vamos, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar de que, me dijo, en Italia son los mejores en mama, etcétera. Pues yo busqué, pues, ¿cómo se rotan? Doctor, no, pues no sé, pero en Italia, pues no, bueno. No, pues chido. Entonces yo empecé a buscar en internet de que fellow mastología, fellow cirugía de mama y así. Empecé a mandar correos a diferentes hospitales. Unos no me contestaban, otros me decían, sí, doctora, véngase, pero te vamos a cobrar no sé cuántos dólares y bla, bla, bla. Y justamente acá de Argentina me contestaron, sí, doctora, tenemos para tal fecha. Los gastos como de la estadía corren por su cuenta, pero en el hospital no le vamos a cobrar nada. Entonces yo dije, bueno, súper bien. Entonces pues me fui ahí y dije, pues no era Italia, pero... ¿Y pues, qué tanto te costó estar ahí, no? O sea, para saber no quién tanto, quiera la ir. verdad. Es O que sea, por la moneda, ¿no? por la Ajá. moneda, la verdad, creo que lo más caro fue el vuelo. Ya después, pues, encontré que había varios conocidos que habían ido ahí. Bueno, no varios, pero unos cuantos. Entonces, como que me pudieron orientar más en cuanto a, pues, el cambio, en dónde cambiar, en dónde quedarme, etcétera. Y la verdad, yo me la pasé súper bien en Argentina. Fue la mejor decisión haber rotado allá. Ahora noto tu Fueron... acento argentino, boludo. Ajá. Bueno, porque estoy dolido con ustedes argentinos ahorita. No, la verdad me Ahorita va a trataron decir, yo la súper. verdad soy 25% Ay, sí, argentina. bien ayudado. No, nada de eso. La verdad me trataron súper bien y siento que ahí fue cuando realmente vi lo que era una clínica de mamá. O sea, ahí era, o sea, descubrí lo que era realmente la mastología y realmente la patología mamaria. Y aparte, siento que algo muy bonito que descubrí allá fue que la medicina ya no es paternalista, ¿no? Antes era muy de que el doctor, el médico y lo que él me diga va a estar bien y era muy paternalista y siento que ahí descubrí que la medicina ya es un poco más amigable y que tú como doctor le dices al paciente, le explicas su enfermedad y le dices como toda la opción de tratamiento y él ya pues toma la decisión de qué tratamiento optar. O sea, siento que ya la medicina ha cambiado, ya no es tan paternalista y siento que ahí me di cuenta de eso, ¿no? Porque el doctor llegaba y de que, hola, ¿cómo estás? Súper lindo, súper amable con los pacientes, o sea, era como amigo de los pacientes y siento que es algo que yo nunca había visto acá en México, o sea, como que acá en México, no sé si sea pues lo institucional o así, que pues yo siempre había visto que pues la consulta era muy... Se notaba mucho el médico y el paciente. Sí, la ¿no? autoridad, la diferencia autoridad. que quieren marcar en cuanto a autoridad. Bueno, Exacto. es que así no es con los niños, pues, pero... Bueno, sí. Pero, Sí, justo. oye, ¿y qué crees que es lo que más disfrutaste de estar en el extranjero, no? Porque dices que tuviste 2 rotaciones, ya una aquí en el hospital a donde te fuiste. ¿Qué crees que te gustó más en el extranjero que tal vez de estar aquí en México, no? Es que te digo que, o sea, yo siento que rotar en cualquier hospital, sea en el extranjero o sea aquí en otro hospital, te abre mucho el panorama. Entonces eso disfruté mucho, ver otras maneras de trabajar, conocer más gente, ver otras costumbres, ver cómo son los hospitales allá, ¿no? Entonces eso me gustó mucho. Oye, y fuera de la medicina, o sea, no hablando de la rotación, de clínicamente propio, ¿qué disfrutaste de Argentina? No sé, su comida, su Ay. gente, El lugares. fútbol. Los paisajes. Maradona. ¿Cuántas copas tenés? No, yo creo que los paisajes, pues me fui a viajar por allá y la verdad fue increíble. Oye, y vas avanzando. Ahora ya te entra el chip de que quieres hacer cirugía de mama. ¿Y cómo viste? Bueno, rotaste, ¿no? Pero, ¿cómo fue todo tu trámite para una alta especialidad, no? ¿Qué tuviste que hacer?
Pues les platico que yo roté ahí en FUCAM, que está en Ciudad de México, y pues yo quedé encantada, ¿no? O sea, estaban los cirujanos de mama más importantes de todo México y yo estaba a la par aprendiendo de ellos y eso se me hizo increíble. Entonces, pues yo sé que hay mucha gente que hace sub o alta especialidad solamente por ego, ¿no? Porque yo voy a ser don chingón en tal cosa y realmente no les gusta tanto. O también hay mucha gente que por no salir al mundo real dice, pues una maestría y una Y especialidad. otra y vez así. que me den Ajá. un poquito más de beca, ¿no? De la beca Exacto. familiar. Ajá, Sí, de la beca. entonces la verdad es que yo dije, esto es porque me decían, ¿por qué no haces tal sub? O porque es que no me gusta, o sea, yo quiero ser mastóloga, o sea, yo quiero atender la patología mamaria. Entonces, pues fue como igual que con el ENARM, o sea, si no quedo aquí, no hay otra, o sea, no voy a hacer otra cosa que no me guste al 100. Entonces, pues sí, salió la convocatoria, hice mis trámites, me hicieron la entrevista y pues quedé. Me fui allá un año a Ciudad de México. La verdad es muy diferente cómo es la academia en Ciudad de México. Son muy duros. Me llevé muy bonitas amistades de allá. Mis maestros, al final yo los admiro muchísimo, me enseñaron muchísimo, pero sí la academia es diferente, es muy militarizada. No son tan barcos como aquí, o sea, allá sí era, no hiciste bien tu presentación, pues la vuelves a presentar al rato y al rato y al rato y al rato, o sea, Oye, pero son muy incluso, así. incluso en el alta especialidad son así, porque toda la gente que hemos Sí, dicen entrevistado, es que ha un poco cursado más alta, relajado, ¿no? dice que ya el alta, como es un nivel mucho más especializado, ya es más relajado en ese aspecto. Acá, ¿no? No, allá eran muy duros, allá eran muy duros y siento que eso sí como que fue un poquito difícil adaptarme a eso, pero al final aprendí muchísimo gracias a eso, ¿no? O sea, fueron duros, pero sí me enseñaron bastante. Pero ¿Qué fue bueno, es que se sabe que Gine es también medio tóxico. Sí, sí, somos Ay, yo. Y toxiquitos, Ciudad la de México verdad. Y más. Ciudad de México más, También. ¿no? ¿Qué fue algo que dijeras en el alta? No manches, están pasando conmigo. Mm, yo creo que una vez que o sea, era una sesión conjunta que estaban todos, cirujanos, oncólogos, radiooncólogos, patólogos, o sea, todos, y tú estabas en la compu pues escribiendo el caso del paciente y ya sabes que en Word pues escribes y se autocorrige, ¿no? La palabra con el acento o si lo escribes mal se Hijos autocorrige. de... Ya Entonces la estoy viendo venir. no le Sí. puse acento a cáncer y bueno, o sea, me metieron una regañiza, pero fea, 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 o sea, yo salí de que O sea, la par de que está enfrente, tú estás... yo estaba cáncer de mama, ductal infiltrante, y de repente me dicen, a ver, pero, o sea, ¿estás en kinder? ¿O por qué no le pones acento a cáncer? Y yo, ay, perdón, doctora, pues es que se va a cambiar, ¿no? Automático. Entonces no sabes tú para ponerlo tú. Y yo, perdóneme. Ay, Sí, no, o sea, yo creo que ese tipo de cositas como que eran muy estrictos, pero pues bueno, al final aprendí muchísimo y la verdad que mis maestros se convirtieron en grandes amigos y aprender de los mejores cirujanos oncólogos de mama, pues, o sea, me enriqueció muchísimo. ¿y qué diferencias hay, ahora sí, de tu especialidad a entrar a la alta especialidad? ¿Qué era diferente en horarios, en Tu día a día. pagos? Ajá, ¿cómo era? Mira, en Gine estamos muy acostumbrados a ver vida, ¿no? En Gine estamos muy acostumbrados pues que a los nacimientos, etcétera, y acá pues ya llegaban las pacientes en etapas metastásicas, etapas terminales, cuidados paliativos, entonces creo que ese fue el contraste que más se me hizo difícil de entender, que ahora mi alta pues hay muchos pacientes que si se detectan a tiempo con cáncer de mama, pues les puede ir súper bien, ¿no? Y tienen un pronóstico increíble, pero hay otras pues que ya tienen una etapa más avanzada y pues ya están en una etapa terminal, entonces pues ayudarles también a tener una muerte digna, acompañarlas en ese proceso. Fue muy bonito, pero sí fue muy contrastante a que en Gine vemos vida a cada rato y acá era un poquito diferentes. ¿Y tu día a día en la bueno, en el alta especialidad, cómo fue? ¿Qué hacías? ¿Qué actividades operabas? ¿Qué veías? Mira, en la mañana era la sesión conjunta, era esta mesa redonda en el que estaban todos los del hospital, o sea, cirujanos oncólogos, gineoncos, patólogos, radiooncólogos, oncomédicos, o sea, psicooncología, administración, o sea, estaba todo ahí y pasaba la paciente,
se metía al vestidor, pasaban varios doctores, la revisábamos y pues tú estabas en la compu diciendo todo el caso, ¿no? Tú les presentabas el caso a todos. Ya después de ahí era la consulta, entonces depende qué consulta te tocara, la consulta de resultados, la consulta de seguimiento, la consulta de primera vez. Ahí te iban dividiendo y también pues estaban los días de quirófano en los que pues operabas todo el tiempo a mama. O sea, tú desayunabas, comías y cenabas, cirugía de mama. Así Y era. bueno, ya entrando un poquito más a lo que es el episodio, que es octubre, el mes rosa. Ya después de 40 Ya minutos después de 40 introducción, minutos, vamos al tema. sí. Muy bien. ¿Qué crees que ha cambiado en los últimos años de la detección del cáncer de mama, no? ¿Qué approach ya hay al cáncer de mama y que esté al alcance de todos, no? Claro, uno que está más visibilizado, o sea, el cáncer de mama antes a lo mejor no estaba tan visibilizado y hoy debido a estas campañas, Octubre Rosa, etcétera, pues está más visibilizado. Hay muchas campañas de detección temprana, que la mastografía, etcétera. Entonces siento que eso les ha ayudado mucho a las pacientes a tener un acceso a un diagnóstico temprano. También la cirugía de mama, de cáncer de mama ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos las técnicas oncoplásticas en las que el cáncer de mama ya no significa mastectomía, ya puede significar una cirugía conservadora con algún patrón oncoplástico que te permita pues conservar tu mama. También lo del ganglio centinela, pues ahora ya hay muchos estudios que pues ya no tenemos que hacer la disección radical de axila, ya el ganglio centinela depende pues de la etapa, ¿no? Del cáncer de mama, pero sí siento que ha habido mucho avance en cuanto a que antes, o sea, muy antes, pues se quitaba hasta la costilla, ¿no? Se quitaba el hombro, se quitaba todos los ganglios, etcétera. Ahora ya es un poquito más conservador, pero pues obviamente esto depende mucho de la etapa en la que se encuentre la paciente. Siento que eso ha cambiado mucho en el tratamiento del cáncer de mama. Y propiamente dentro de lo que es patología mamaria, no solamente ves cáncer. O sea, Claro. ¿qué más ves dentro de patología mamaria? Claro, hasta un 80% de las lesiones de los tumorcitos, las bolitas de mama, no van a ser cáncer, hasta un 80% van a ser patología benigna. Entonces, como que de repente el gine sale y dice, pues yo no sé tratar tan bien la patología mamaria, y el onco es como, pues yo veo cáncer, entonces ¿quién se queda con la patología benigna? Ahí está volando, ¿no? Ahí está volando. Algunos dicen, pues el endocrino, ¿no? Porque es una glándula endocrina, pero pues el endocrino dice, no, es el gine. Entonces como que ahí se queda volando esto, y pues precisamente para eso están los mastólogos, que somos nosotros, que aquí en México no hay tanto el término de mastología, pero sí en Estados Unidos, Europa ya se empieza a usar este término de mastología, en España es enología, y pues tratamos la patología benigna, tanto de mujer como de hombre, ¿no? Porque también los hombres pueden tener patología benigna, sí, tú también puedes. No, porque creo que hay que aclarar algo que tal vez no ha quedado muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre el oncogine y tú como cirugía oncológica de mama, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué el oncogine no puede ver la cirugía oncológica de mama? No, claro que sí, claro que Ajá. sí. O sea, el oncogine ve ahora sí que todas las enfermedades oncoginecológicas, pues implica mama, implica endometrio, implica ovario, implica cervicouterino, pero pues nosotros no vemos eso, o sea, nosotros vemos solamente patología y benigna y maligna de mama, o sea, nos dedicamos solamente a mama. Y pues nos apoyamos también de ellos, ¿no? De los cirujanos oncólogos, del oncomédico, del radiooncólogo, o sea, al final la patología maligna de mama pues es un equipo multidisciplinario, entonces pues nos apoyamos también de ellos. No, y al final, como nos decía Dermario en el episodio pasado, o sea, ¿en quién confiarías? O sea, en alguien que todo el tiempo está viendo mama, o por ejemplo un cirujano oncólogo que sí ve mama, pero ve además otras patologías de otras regiones, ¿no? Entonces al final, quien está más especializado, quien lo ve más frecuentemente, pues es la cirugía oncológica de mama. Claro, digo, al final yo creo que los dos lo podemos tratar, pero sí, nosotros nos apoyamos mucho de ellos y te digo, es un equipo multidisciplinario, o sea, no hay de que tú afuera, yo adentro, yo afuera, tú adentro, no, o sea, todos nos apoyamos y todos pues vemos por el bien de la paciente. Oye, Y ya ¿y cuáles crees que son los factores de riesgo que más ignoramos en México? Digo, como para todos los médicos, que esto va dirigido hacia incluso médicos generales, que tendríamos que saber detectar como para saber, aquí es cuando ya me la tienes que mandar a mí, ¿no? A la mastóloga.
Mira, yo creo que podemos dividir los factores de riesgo en modificables y no modificables. Pues los no modificables es ser mujer, o sea, el simple hecho de ser mujer no quiere decir que a los hombres no les vaya a dar, también hay cáncer de mama en hombres, pero el ser mujer pues nos confiere un riesgo altísimo y eso no lo podemos modificar. Nuestra genética no la podemos modificar tampoco, o sea, si tenemos antecedentes de cáncer de mama en la familia, pues eso es algo que no podemos modificar, pero sí lo podemos identificar, ¿no? Para poder iniciar el tamizaje a edad más temprana. Y dentro de los no modificables, pues lo que siempre decimos, ¿no? Dieta, ejercicio, o sea, se estima que por cada 5 kilos de peso que te pases de tu IMC, aumenta 1% el riesgo de cáncer de mama. Entonces, Por eso o sea, yo voy para abajo. la obesidad, la mala alimentación, pues esos, el tabaquismo, el alcoholismo, pues todos esos son factores que podemos modificar y que es importante que los médicos generales, los ginecólogos generales, pues no sé, todos los que vemos a los pacientes, pues identifiquemos estos factores de riesgo para poder enviar a la paciente a tiempo. También importantísimo saber que las biopsias abiertas ya no se hacen, o sea que primero se tiene que hacer una biopsia con aguja de corte antes para saber qué tipo de lesión estamos tratando y ahora sí poder planificar la cirugía de mama. Y antes se hacía mucho esto, te voy a quitar la bolita, y salía un cáncer y ya le estabas quitando todo el beneficio de a lo mejor una quimioterapia neoadyuvante o alguna cirugía axilar para ver ganglios. Entonces, eso es importante saber, que ya no se hacen las biopsias abiertas, que ya es una biopsia Trucut. Y pues creo que algo muy Sí me la importante... sabía. Sí, yo Ah, también, sí me la estaba, sabía. yo también estaba pensando en truco. ¿Trucut? Solo que yo iba a decir ¿Qué es trucutru. eso? Biopsia trucutru. Entonces, pues eso, y saber bien que a partir de los 40 años a todas nuestras pacientes les tenemos que hacer la mastografía. Bueno, hacia yo iba a ir dirigido, ¿no? Oye, ¿Cuál ya es la déjame edad preguntar mínimo? algo, ¿no? Ah, por se está favor, acaparando el ya. episodio. No, si este ya lleva Por como un chorro de favor. preguntas. Te voy a quitar su pregunta porque A ahora ver. yo Dale. quiero preguntar. Pregunta. Dentro de tu consulta privada mencionas que está un 80% corresponde a patología benigna, ¿no? Pero esta patología benigna, ¿qué es lo más común que ves? Yo creo que fibroadenomas, que son tumores benignos de la mama, mastitis, muy frecuente también, ¿qué más? Mastalgia, mastopatía fibroquística, son como las patologías más Y frecuentes. yo como paciente, o sea, siendo mujer o incluso siendo hombre, ¿no? ¿Qué dirías? Estas son las red flags por las que debes de ir a buscarme. Yo creo que en cualquier chequeo ginecológico anual te tienen que explorar mama. O sea, si no te exploran mama, aguas. O sea, te tienen que explorar mama. Si ves que en tu chequeo anual ginecológico no te exploran mama, pues acudir a que la exploren. Yo creo que, pues, obviamente el dolor, no, de hecho, generalmente el cáncer no duele, pero pues, si tienes dolor, a lo mejor hay algo más que esté causando algo. Obviamente que te palpes algún tumor, eso es acudir luego. Salida de líquido por pezón también es importante. No es normal tener salida de líquido por pezón a menos que estés lactando, entonces también eso sería como una llamada de atención para acudir. Como en los hombres, ¿no? Es como un prolactinoma. Ahí caiga saliendo un poquito de secreción. No es normal. No, acude, pero... acude, Pablo. Sí. Pablo. Bueno, A ver, Pablo. yo los veo perfectamente bien, ¿eh? Ay. No, te iba a preguntar que cuál era la edad mínima para iniciar con un tamizaje, ¿no? ¿Y qué es lo que se deben de realizar las mujeres para hacerse su tamizaje? A partir de los 40 años la mastografía y antes nuestra autoexploración mensual. El día 7 después de nuestra menstruación iniciar con nuestra autoexploración mamaria y pues nuestro chequeo anual ginecológico que incluya exploración de mama. Y lo ideal, ¿cuál sería la frecuencia que te estuvieras haciendo tus tamizajes, no? Cada año. Cada año en tu exploración ginecológica y vas a tu tamizaje. Oye, ¿y qué mitos te toca aclarar todo el tiempo, no? Acerca del cáncer de mama. Mira, yo creo que el más frecuente es, doctora, me golpeé, me salió cáncer de mama. No, más bien, cuando las pacientes tienen un golpe, pues entonces se palpan. Y entonces es cuando se dan cuenta, pero no es propiamente que el golpe te haya causado el cáncer de mama, pero más bien quiere decir que tú nunca te autoexploraste. Entonces quiere decir que tú no conocías tu cuerpo y hasta que te golpeaste, te tocaste y viste que tenías algún tumor. Que el desodorante causa cáncer de mama, que creo que lo platicaron en un episodio con Cárdenas. Con Ajá. cirujano oncólogo. Sí.
pónganse desodorante, por favor. No causa cáncer de mama. Es que ¿de dónde sale eso, eh? O sea... No, también ¿sabes qué? De que, doctora, el veneno de tiburón, que el cartílago de pescado de no sé qué, ¿me va a curar el cáncer? No, o sea, no va a pasar. Hay un sinfín de estudios que se están haciendo para el cáncer de mama. Sí, o sea, los remedios naturales, ¿no? Que ahorita están muy de moda. No, o sea, no curan el cáncer. Si hubiera el cartílago de tiburón curar el cáncer, lo daríamos, ¿no? Entonces... eso también es un mito muy frecuente. ¿Qué más? Que la mastografía causa cáncer. Ese también es un mito súper frecuente que no causa cáncer. La radiación emitida por la mastografía no hay ninguna evidencia que cause cáncer. Entonces, a veces las pacientes de que, ay, no me voy a hacer la mastografía porque me va a dar cáncer, no. O sea, sí, porque incluso dicen que como con el apretón, ¿no? Ese creo que va muy de la mano de ese de que te golpeas. Entonces, yo siento que con el apretón dicen, pues se obligan a también explorarse y ver porque ya algo sucedió y ya ahí es cuando se dan cuenta. sí. Oye, y a pesar de que es cáncer de mama, sabemos que hay distintos tipos de cáncer, que no todos los cánceres son iguales. ¿Cuál es el que predomina en México aquí en las mujeres? ¿Cuál es el que tiene mejor pronóstico? ¿Cuál peor pronóstico? Mira, dentro de los tipos de cáncer de mama, el más frecuente es el ductal, que es el que se genera en los ductos de la mama. De ahí le sigue el lobulillar y de ahí pues los otros tipos especiales. El de mejor pronóstico, pues ya en subtipos moleculares tenemos los luminales, los HER2 positivo y los triples negativos, y generalmente pues los de mejor pronóstico van a ser los luminales, pero lo mejor para el cáncer de mama, o sea, la paciente que va a tener mejor pronóstico va a ser la que se detecte a tiempo, ¿sale? No, o sea, no importa el subtipo, el tipo. El mejor pronóstico que va a tener la paciente va a ser cuando se detecta a tiempo. Y ya hablamos un poquito de factores de riesgo, pero sabemos que también para las patologías existen factores protectores. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían para las mujeres los factores protectores a cáncer de mama? Pues volvemos a lo mismo, alimentación sana, no fumar, no tomar. Se dice la lactancia materna, pero que dure 12 meses. Eso es un factor protector, le confiere un riesgo, un factor protector un poquito, pero solamente que dure 12 meses. El no haber tenido ni menopausia temprana ni una menopausia tardía, o sea, el no haber estado tan expuesto a hormonas, eso también pues nos puede conferir una protección leve, pero pues recordemos que aunque tengamos estos factores protectores, o sea, no nos vamos a deslindar de alguna vez poder tener cáncer. O sea, 1 de cada 8 mujeres en México va a desarrollar en su vida el cáncer de mama, tenga o no factores de riesgo o factores protectores. Oye, y otra de las preguntas es, nosotros como médicos generales, como internos, como residentes, ¿qué podemos hacer como para tener una detección temprana, ¿no? O sea, digamos, también el médico general debe de hacer su cheque, o sea, palpar mamas al menos una vez al año, hacer recomendaciones a la paciente, o qué es lo que dirías que debe de hacer el médico general para que lleguen a tiempo, ¿no? En la detección. Yo creo que identificar los factores de riesgo, sobre todo los antecedentes en la paciente, eso es súper importante que el médico general lo interrogue y le ponga mucha atención en los antecedentes de cáncer de mama u ovario. Y también, pues, o sea, que no les dé miedo explorar mama, o sea, hay que explorar mama, hay que saber explorar mama. Médicos generales, gines, todos los médicos debemos saber explorar mama. Y hacerlo cada año, y a toda la paciente que tenga 40 años, por favor, mandarla a su mastro. ¿Y si tiene antecedentes familiares, cuándo? Bueno, si tiene antecedentes familiares, se inicia el tamizaje 10 años antes del diagnóstico del cáncer más temprano en su familia. Digo, ya nos hablaste un poquito de, o más bien, ¿qué avances vienen para la cirugía de mama para precisamente tener como... ya no Ay, se me fue la palabra, güey. ¿Mortalidad? No. ¿Mastectomía? Para no hacer la mastectomía, ¿no? ¿Qué avances vienen en cuestión de la cirugía? Pues justo eso, la cirugía oncoplástica, que combina pues las técnicas de cirugía plástica y las técnicas oncológicas para la mama, nos permite ya conservar la mama. O sea, no siempre va a ser la mastectomía. Porque creo que eso es algo que está muy arraigado, ¿no? Tengo cáncer, me lo quitan. Claro. Y piensas,
Ajá, se quita y piensas, pues un implante y ya, ¿no? Ujú. Pero creo que ya ha cambiado bastante esto, ¿no? Sí, claro, o sea, ya no, el cáncer de mama ya no significa mastectomía, ya hay técnicas oncoplásticas que están muy en auge junto con los tratamientos adyuvantes, ¿no? Como la quimio, la radio. Creo que esto es como lo que más se ha avanzado en cuanto a la cirugía. Y siento que todas las especialidades son complejas, ¿no? Pero hasta cierto punto, emocionalmente, yo pienso que tu especialidad tiene demasiada carga. ¿Hay algún caso que te haya marcado o que te haya hecho, pues no sé, que lo recuerdes hasta la fecha? Pues yo creo que la primera muerte que tuve de alguna paciente pues durante la alta especialidad, creo que fue como lo que me marcó. La paciente pues ya estaba metastásica, ya estaba con cuidados paliativos y realmente fue una muerte digna para ella, estaba rodeada con todos sus familiares, estaba sin dolor, estaba tranquila y pues no sé, como que me pude dar cuenta que el fallecimiento o la muerte no siempre significa pues algo malo, o sea, de repente sí las pacientes pueden tener una muerte digna y creo que es algo que todos vamos para allá y que todos Quisiéramos, quisiéramos ¿no? tener. ¿Y qué crees o cómo es para ti cuando llega la paciente, tiene resultados, platicas con la paciente, cómo es como ya en el ámbito privado tú manejas, ¿no? O sea, es el acompañamiento conmigo, acompañamiento con psicología, cómo das esa noticia, cómo lo toman las pacientes. Te ha tocado que, me imagino, para algunas es muy devastador, para otros, venga, bueno, pues, ¿cómo lo resolvemos, no? Claro. O ¿qué es lo más común que te toca a ti? Creo que es importante siempre ser empático, o sea, aunque estemos nosotros acostumbrados a dar un diagnóstico de este tipo, pues es importante saber que para ella no lo está viviendo todos los días y que es pues la primera vez que lo está viviendo. Entonces creo que es importante ser empáticos, importantísimo explicarle todo, importantísimo que vaya con un familiar, porque hay quien reacciona llorando, hay quien reacciona que se queda en shock, hay quien se enoja. O sea, depende mucho de cada personalidad de la paciente, pero pues siempre explicarles todo, que les quede súper claro y yo creo que siempre llevar un apoyo con psiconcología es fundamental para ellas en su diagnóstico, porque al final están viviendo un duelo de su cuerpo sano, ¿no? Entonces creo que es importante eso. Y con esto creo que quisiera pasar yo a la sección de verdadero o falso. Entonces, son varias preguntitas, ahí sí nos dices verdadero o falso y Ok. a lo mejor una breve explicación, ¿no? Va. Una es que si el cáncer de mama solo da en mujeres mayores de 50 años, ¿no? Falso, completamente. El cáncer de mama sí generalmente aumenta la incidencia en mayores de 50 años, pero puede dar desde antes. Ujú. ¿Ok? Otra es, si no tengo antecedentes familiares, ¿no me preocupo? Falso, el cáncer de mama nos puede dar con o sin antecedentes familiares. Si tienes antecedentes familiares, pues incluso poner más atención, pero si no tienes, de todos modos te tienes que hacer tu chequeo. ¿Ok? Otra es, el autoexplorarse sustituye a la mastografía. No, falso completamente. Las lesiones se empiezan a palpar hasta a partir de 1.5 centímetros, entonces la mastografía puede detectar las lesiones antes de que nosotros las palpemos y sobre todo las microcalcificaciones, que es cuando se presenta el cáncer de mama más temprano. Bueno, aquí ya nos dijiste un poquito, a los hombres no les da cáncer de mama. Es falso, si les da. Hasta un 1% de los cánceres de mama van a ser en hombres. Oye, ¿y esos quién los ve? Pues el ¿Tú? mastólogo o el cirujano oncólogo también, el gineonco también. ¿Y te ha tocado algún Ajá. caso? Allá cuando estaba haciendo el alta especialidad sí me tocaron 2 casos de pacientes hombres con cáncer de Y como ahí, ¿qué es lo clásico? O sea, pacientes jóvenes, pacientes ya mayores de 60, no sé. Generalmente, ¿Se pues dieron un golpe? no, generalmente que tienen genética, ¿no? O sea, Ajá. generalmente tienen algún antecedente. O sea, de eh, mamá. De mamá o incluso algún antecedente de familiar hombre en su familia que haya tenido cáncer de mama. Sí, esos 2 casos Eso eran. es una super red flag, ¿no? O sea, si tienes Sí. un papá, por ejemplo, que tuvo cáncer de mama, ya... Sí, como que ahí sí te orienta que puede ser Ok. algo genético. Otro que también ya durante el episodio nos dijiste
un poquito que la lactancia protege contra el cáncer de mama. Sí tiene un factor protector, pero solamente si la lactancia dura más de 12 meses y no quiere decir que no te vaya a dar. O sea, sí te confiere poquita protección, pero no quiere decir que no te vaya a dar. Oye, a lo mejor es una pregunta, me siento muy estúpido preguntándola, No, ¿cómo? pero no sé, o sea, No hay preguntas estúpidas. de verdad tengo la duda, Solo hay güey. estúpidos Sí, siento que que no. sé la respuesta, pero bueno. O sea, si por ejemplo, das lactancia 12 meses, ya es cierto factor protector, ¿no? Y tienes otro niño y vuelves a dar lactancia 12 meses. Se acumula. ¿Se acumula o Sí. nada más es el primero? Sí, se acumula Ah, ok. Te voy a decir por qué. Porque ibas la a decir que lactancia... no. Yo iba a decir que Tú no, ibas a decir güey. que no. Qué bueno que Sí, se pregunté. acumula porque la lactancia lo que hace es que termina la diferenciación celular de la célula de la mama. Entonces, por eso la lactancia nos puede dar un factor protector porque termina esta diferenciación celular de las glándulas mamarias. Entonces, esas señoras que tenían 12 niños y a todos los lactaban, No. protegidísimas. Pues no tanto, porque tienen otros factores de riesgo. Otra de los mitos es los implantes provocan cáncer de mama. Falso, bueno, falso y verdadero, porque hay un linfoma asociado a implantes. Es muy rarísimo y generalmente los estudios dicen que es en implantes texturizados de ciertas marcas o ciertos como... Hay implantes texturizados. Queremos las marcas. Ay. No, no vamos a poner. Pero generalmente no. O sea, existe ese linfoma asociado a implantes, pero generalmente los implantes no causan cáncer de mama. Y también, importante, otro mito es de que si tengo implantes no me puedo hacer la mastografía porque me los van a ponchar. Ajá. Falso. O sea, háganse su mastografía. Existe una técnica especial que se llama Eklund para hacer la mastografía con implantes. Oye, hay una creencia, yo me acuerdo que la vi una vez en un TikTok, o sea, está mal mi referencia, pero bueno. Fue de TikTok. Ajá, o sea, de personas que se hacen mastectomía y después se ponen implantes como manera preventiva para el cáncer de mama por antecedentes. Claro, pues la reconstrucción mamaria pues siempre es parte también del tratamiento si la paciente quiere. En este caso, lo que me dices, pues el famoso caso de Angelina Jolie, ¿no? De que Fue el ella... TikTok que vi. Seguramente. Seguramente. De que ella tenía antecedentes de su abuela, su mamá, su tía con cáncer de mama ovario. Ella se hizo pues este estudio para ver si no tenía la mutación BRCA. Salió que sí. Se hizo la mastectomía pues profiláctica, ¿no? Y se puso implantes. O sea, ¿eso sí es recomendable entonces? Pues solamente si tienes la mutación genética puedes optar por hacer la mastectomía. Pero también, aunque tengas la mutación genética, tienes cierta probabilidad, o sea, tienes predisposición, ¿no? A que lo tengas, como puede ser que no vayas a presentar absolutamente nada, ¿no? Sí, pero sí te aumenta muchísimo el riesgo. O sea, la mutación BRCA1 y 2, pues sí. O sea, ¿qué tanto eleva la probabilidad? Pues hasta un 90, 95. No, pues Ah, no pues sí, manches, mejor sí, así. mejor No, me sí. la hago. Exacto. Oye, ¿la mastografía duele mucho? Pues mira, yo nunca me la he hecho porque todavía no me ha Ajá. tocado, pero sí he visto a las pacientes que se las realizan y no te voy a mentir, o sea, sí llega a ser incómoda. Algunas pacientes les duele más, otras menos, depende del umbral del dolor de cada quien, pero pues 5 minutos de incomodidad pueden salvar tu vida. Entonces, sí puede llegar a ser incómodo. Generalmente ya con los nuevos aparatos, las nuevas técnicas, las nuevas pues tecnologías ya no duele tanto, pero sí puede llegar a ser incómodo, pero es necesario. Ok. Otro es, si tengo un bulto, ¿seguro es cáncer? Falso. Como platicaba, hasta un 80% de las Los lesiones bultos. de los Los bultos, bultitos. de las lesiones de mama van a ser benignos. Entonces, no todo lo que es bulto es cáncer, pero pues sí. Y último que tengo, no tengo síntomas, no es necesario revisar. Falso. Es importante saber que el cáncer no duele. Generalmente hay tipos de cáncer de mama inflamatorio que sí van a doler, pero generalmente el cáncer no duele. Entonces, no porque no tengas síntomas, no significa que no puedas llegar a presentar esto. Y con esto creo que podemos pasar a la siguiente sección que se llama las interconsultas. Como viste Bien. hace ratito te etiquetamos en una historia donde la gente manda preguntas y que quieren que te hagamos a ti como especialista, ¿va? Va. Entonces, si te late, Pablo, te avientas la primera. A ver. Y Abby, ¿me puedes aventar aquel celular, por favor? Que allá las dejé. Mira, la primera la manda Andy Vaspre. Ujú. ¿Cada Gracias, cuánto tiempo recomiendas hacer
un ultrasonido de mamas en pacientes jóvenes? Mira, las guías dicen que el ultrasonido solamente se va a hacer en pacientes que tengan síntomas, o sea, menores de 40 años que tengan síntomas. Eso es lo que recomiendan las guías. El ultrasonido nos sirve también para diferenciar las lesiones quísticas de las lesiones sólidas y caracterizar el nódulo de las pacientes que tienen una mastografía alterada. Entonces, en pacientes jóvenes, pues yo diría que cuando hay síntomas y pues lo que sí es la exploración, ¿no? Anual. Oye, bueno, partiendo de esa misma pregunta, hay pacientes que quiero recordar que en algún momento decían, ¿sabes qué? No me voy a hacer la mastografía, pero me hago un ultrasonido. ¿Es válido hacer eso? No, falso completamente. La mastografía ve cosas que el ultrasonido no ve, sobre todo estas microcalcificaciones, que es cuando el cáncer de mama apenas está iniciando. Entonces, por eso no se puede sustituir. Tampoco ni la termografía, que la famosa mastografía sin dolor, que acústicas o no sé, han salido muchas cosas últimamente, pero falso. O sea, se tiene bien estudiado que la mastografía es el único estudio que logra reducir la mortalidad por cáncer de mama porque detecta las lesiones a tiempo. Ok. Nos preguntan también que qué tanto influye el estilo de vida en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Claro, pues como ya comentaba, o sea, el tener un estilo de vida sedentario, no hacer ejercicio, obesidad, una dieta pues mal balanceada, rica en carbohidratos, en grasas, pues sí pueden aumentar el riesgo no solo de cáncer de mama, pues de otras enfermedades y de otros tipos de cáncer. Ok, otra es, ¿qué es lo más importante que toda mujer debería saber sobre el cáncer de mama? Que el cáncer de mama no discrimina edad, no discrimina ocupación, no discrimina nada, ¿no? Entonces, por el simple hecho de ser mujeres ya tenemos un riesgo elevado para tener cáncer de mama y creo que eso es lo importante saber, ¿no? O sea, que a cualquiera nos puede dar y que si se detecta a tiempo tenemos una alta probabilidad pues de que el tratamiento oncológico sea menos invasivo y que también sea pues un buen pronóstico, ¿no? Para ti. Ok. Bueno, aquí preguntan, dice, voy a presentar mi Enarme el próximo año y veo todos sus episodios. Me gustaría que le preguntaran la diferencia entre una resonancia, un ultrasonido y una mastografía. Bueno, mira, son estudios completamente diferentes. El ultrasonido, pues te digo, nos ayuda a caracterizar los nódulos, si son sólidos, si son quísticos. La mastografía nos ayuda a detectar pues las microcalcificaciones, las asimetrías, los hallazgos no masa también los podemos encontrar en la mastografía. Y la resonancia generalmente es el estudio que nosotros preferimos para pacientes que tienen muchos antecedentes. Les realizamos mejor la resonancia, te digo, 10 años antes de el primer cáncer familiar. Entonces, ¿la resonancia es, digamos, el mejor estudio para cáncer de mama? Sí tiene una aumentada sensibilidad y especificidad, pero el mejor estudio para ver mama es la mastografía. Otra de las preguntas es, hola a todos, saludos a la doctora, ¿qué papel está teniendo la inteligencia artificial o la tecnología en el diagnóstico de cáncer de mama? Esa es una súper buena pregunta. Justamente en el consenso de Colima del cáncer de mama, que es como el mayor consenso de la patología mamaria en México, ya tiene un apartado de inteligencia artificial en el que nos describen que los radiólogos se pueden apoyar de la inteligencia artificial para la detección de las lesiones en los estudios de mastografía. Es que si nos va a suplir la inteligencia artificial, loco. Ojalá que pronto, porque ya no puedo más, güey. Ya me quiero jubilar. Güey, y ni has empezado. Ya sé, güey. Bueno, y con esto... ¿Tienes otra o no? No, creo que podemos pasar a la última sección. O sea, sí hay varias preguntas, pues, pero siempre 5 o 6 preguntitas. Si no, yo creo que no acabaríamos el episodio. Sí, no, sí te hicieron varias, sí te hicieron varias. Pero bueno, podemos pasar a la última sección, que se llama Las Indicas. Aquí tú normalmente das un consejo a quienes quieren seguir tus pasos, ¿no? Pero como es especial, vamos a hacerlo diferente. Dale un consejo en general a las mujeres, hablando de Octubre Rosa, hablando de prevención, hablando de cáncer de mama. Muy bien. Yo les diría a todas las mujeres que piensen en 8 mujeres que aman en su vida,
Piensen en su mamá, piensen en su hermana, en su novia, en su esposa, en su hija, en sus primas, en 8 mujeres que amen en su vida y piensen que a una de ellas les puede dar cáncer de mama. Y con esto vean la importancia del cáncer de mama y las inviten a hacerse su mastografía, a hacerse su chequeo, a hacerse sus estudios, porque uno siempre dice, no, a mí no me va a pasar, pero no pasa hasta que pasa. Entonces, pues ese sería mi consejo, que no piensen que nunca les va a dar, o sea, que no les dé miedo la detección, porque si nos va a dar, ¿no? Y lo mejor es detectarlo a tiempo. Bueno, creo que con este gran consejo de la doctora, quien es la especialista en el tema, pues podemos dar por terminado el episodio. Doctora, la verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Teníamos mucho tiempo queriendo hablar contigo, por fin se nos hizo. Y más que te conocemos desde hace mucho, ¿no? Sí. Entonces era un episodio que queríamos y que la gente quería, ¿no? Ay, un gusto para mí Que estar con tenías ustedes. una agenda ahí un poquito apretada, que de viaje, que no sé qué, Que Argentina, bla, bla, que Italia, que no sé Perú. dónde. No, la verdad es de que un episodio muy fructífero, creo que es algo diferente a lo que habíamos estado haciendo. Ya saben, a ustedes, si les está gustando, compartan el video, lo pueden compartir incluso con esas 8 mujeres, 10 mujeres que Es quieren más, es el mucho. reto de este video, compártanselo a 8 mujeres. Sí, Exacto. que más quieran. La verdad es de que es un mes rosa en el que más que nada pues estamos fomentando la prevención y que pues todos queremos mucho a las mujeres que tenemos en nuestra familia, pues hay que cuidarlas, ¿no? Entonces, si les está gustando, like, compartan. Por aquí, doctora, tus redes, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en gine.midori, en Instagram, Facebook. ¿Dónde das consulta? ¿Dónde das consulta? Yo tengo mi consultorio aquí en Guadalajara, entonces también si quieren consulta, pues me pueden escribir. Va que va, con esto cerramos. Ujú. Ya saben, gracias por pasar visita con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye. Adiós.